Soy yo, Jaira, soy única, soy una mujer que me gusta el cambio, la innovación, la juventud, porque el trabajo social, el trabajo de lucha, el trabajo que me gusta, que me llena, que me da vida, es el servicio social, ser líder social, defensora de derechos de género. Soy mujer feminista, defiendo desde la niña en su nacimiento hasta llegar a ser una mujer. Desde muy niña nosotros nos tocó, como en la época de antes, uno era feliz viniendo a sembrar yuca, arrancar yuca desde chiquito. Antes de irnos al colegio regábamos las matas, íbamos a los pozos a buscar el agua. El rato que teníamos para jugar era en la noche, aprovechábamos cuando la luna estaba clara, jugábamos la lleva, el chiví, el vasito de agua. No teníamos ni muchos lujos, ni muchos nada, porque de niñas nosotros jugábamos a las casitas. Hacíamos casitas de palma. Un sueño que tenía yo era de estudiar y salir de mi pueblo. Pero sueño que nunca lo hice realidad, de salir, porque después que me enamoré de mi pueblo, de mi proceso, de mi niñez, estuve en grupos juveniles en la iglesia, estuve en grupos juveniles, entonces ya no me dio por irme para otra parte. La vida de campo, la vida de antes era algo que uno se conformaba, que creían que era tan poco, pero era mucho, al cual esas tradiciones se han ido perdiendo. Mi papá sí era un gran líder campesino, gestionador de tierra. Lideraba las invasiones de tierra para las otras personas y uno desde muy chiquito veía cuando hacían esas manifestaciones campesinas frente a la casa. Ahí había una plazolética y había no se me olvida que había una piedra grande y la piedra era la tarima donde se acercaba y eso venían campesinos de todas partes, llegaban carros, llevaban camionetas, llevaban en todo, pero era multitud. Entonces uno veía que ellos eran personas como de admirar, de seguir, de darle continuidad. Entonces yo empecé como a edad de 8 años hasta en los grupos juveniles de la iglesia. Ya yo fui creciendo, yo veía que mi papá y mi hermano, los dos mayores, ellos siempre estaban metidos en la junta de la fiesta de Bremen. Se dejaron de hacer la fiesta como unos 2 años, entonces mi hermano Ever y yo retomamos. Él fue presidente de la Junta de los Hombres y yo fui presidenta de la Junta de las Mujeres, que tenía como 16 años. De ahí en esa parte, ya yo siendo 16, 17 años, yo empecé y fue cuando me conocí con mi esposo, con mi marido, con mi compañero, con mi confidente. Antes la fiesta de Bremen la hacíamos así, teníamos que buscarle en una casa donde se quedaba cada músico. Entonces uno tenía que convencer a esa familia que iba a alimentar músicos esos 3, 4 días que hubieran de fiesta. Y en la casa, como había un caney que se sembraba tabaco, porque el único que sembró tabaco en Bremen fue papi. La gente en Bremen no sembraba tabaco. Me fui para Corozal, pero nunca dejé de venir a donde mi papá.
todos los fines de semana eso era sagrado de venir a donde ellos. Yo sigo mi liderazgo social en juntas de acciones comunales, en mi barrio cuando ya fui a vivir a Corozal. Yo siempre he dicho que yo soy yo y yo soy libre. Yo soy libre como el viento. Nunca he tenido que me amarre ni que me agarre nadie, porque siempre fui autosostenible, yo misma me sostenía. No me gustaba estar pidiendo, porque a nosotros desde chiquitas nos tocó trabajar para tener nuestras cosas. Nosotros para vestirnos recogíamos ají picante y lo vendíamos en botella. Que mi papá me puso a hacer un curso de primeros auxilios, porque él había hecho curso y el que inyectaba en el pueblo era mi papá. Entonces me puso a hacer un curso de primeros auxilios y me gustó y después estudié enfermería. Yo soy defensora de derechos porque a mí nunca me ha gustado la explotación de nadie. A mí nunca me ha gustado que una mujer no conozca sus derechos. Lo que a mí me gusta es que lo que yo aprendí lo ponga en práctica para que otros también lo sepan. Y soy voz de las que no tienen voz, porque hay mujeres que no se atreven a hablar, no se atreven a exigir. Gracias a que este árbol algún día yo sé que voy a lograr subir y alcanzar ese arco iris que siempre he tenido sueño. O sea, si mientras más alto sea el árbol, más fácil es de llegar a alcanzar ese arco iris que siempre ha sido mi sueño. Esa organización nace porque durante el conflicto armado se paralizaron los liderazgos sociales. A mí en ese tiempo me tocó de trabajar en casa de familia para poder ayudar a mucha gente que llegó desplazada a Corozal, porque Corozal él fue un municipio receptor de víctimas y todas las víctimas entraban era por donde vivía yo. A la entrada principal, la que viene de Cartagena, el Carmen, todo el mundo, de Monte de María, por regla tenían que entrar y hacer una parada frente a mi casa. Ahí había una carpa y ahí llegaba mucha gente. Ahora yo me quedé hasta sin moruno para decirlo, porque yo toda la ropa mía la regalé, porque yo veía que la gente, algunos no traían nada. O sea, de ahí fue que decidimos organizarnos, mujeres que ya eran víctimas todas de violencia sexual. Esa fue la primera organización en Sucre que se creó. Nosotros nacimos con Supérate, pero después decidimos, porque la habíamos creado en Sincelejo, y la mayoría de nosotros estábamos entre Corozal y Morroa. Entonces nosotros decidimos para participar en las mesas de víctimas crear Esfuérzate en el 2013-14. Por eso nace Esfuérzate, por la necesidad que teníamos las mujeres para poder gestionar proyectos de capacitación, proyectos de emprendimiento y sobre todo la parte psicosocial y emocional de las mujeres. Porque nosotros solamente no hemos pensado en que sea yo sola la que me capacite, sino todas las mujeres, para que donde quiera vaya una mujer de Esfuérzate, de la organización de la Asociación de Mujeres Valientes y Amorosas del Departamento de Sucre, queden bien representadas. Entonces nosotros no tenemos socias, nosotros tenemos lideresa, porque cada una lidera un proceso diferente. Ahí empezó amenazas hacia mi vida, mi integridad. Ya vino una persecución, ya fue directa, ya fue amenazas de muerte. Vino persecución directa, ya me fueron a buscar a mi casa, me llamaron estando aquí en esta sede, estando aquí en la finca, en la sede de Esfuérzate. De irme de la persecución, llegaron a buscarme y estaba era mi esposo y mi hijo. Esas amenazas, eso perjudica a toda la familia, a todo su núcleo familiar. Cuando cogieron a mi esposo se llenó de tanto nervio que de ahí tuvo una afectación psicológica, que a eso le ocasionó la enfermedad esa del Alzheimer, que de pronto venía con su problema, pero eso lo que hizo fue acelerárselo. Entonces de ahí sale Esfuérzate, porque somos mujeres esforzadas que hemos logrado, a pesar de tantos tropiezos, mantenernos en el tiempo en pie y siempre dando amor y sabiduría y conocimiento. Para resumir lo que se vivió en el conflicto, eso es algo que no debió pasar, pero sucedió.
Y como sucedió, fueron las mayorías que sufrieron los hechos, fueron las mujeres. Las mujeres las que lloran sus hijos desaparecidos, sus hijos asesinados, fue la que utilizaron nuestros cuerpos como botines de guerra. O sea, las mujeres no se atrevían a decir, yo fui violada. Muchas mujeres hasta ahora lo callan. Fueron violadas en el conflicto armado y todavía no se atreven. Gracias a que nosotras como mujeres tomamos la vocería, alzamos la voz, declaramos, denunciamos y seguimos denunciando los hechos de violencia sexual, muchas nos han seguido. Nosotros volvimos a vivir, a renacer. Nosotros somos renacientes del conflicto armado. O sea, como renacientes nos hemos empoderado para mantenernos, porque éramos como ánimas andantes. Esas ánimas andantes, gracias a todas estas juntanzas que hubo de muchos que se interesaron a nosotros logramos salir adelante. El perdón y la reconciliación, una vez con la Comisión de la Verdad, yo estuve en Cartagena, que iban a estar en reconciliación y perdón las FARC, las AUC y muchos grupos al margen de la ley que se han desmovilizado, que han entregado sus armas en Colombia, y ellos estaban pidiéndole perdón a los campesinos y a muchas personas a las cuales hicieron daño. Entonces yo quería verlos, a pesar de que la persona que me cometió mi hecho se había muerto, pero había otro de ahí que también me había violentado sexualmente, y el secuestro, que eso no es fácil. Yo quería que ellos me dieran el porqué, pero dicho por qué nunca lo dieron, nunca lo dijeron como era. Entonces cuando llegó la hora del perdón, de la reconciliación de ellos, pedirle perdón a nosotros, yo me levanté, a mí no me daban el micrófono, lloré como loca ese día ahí en silencio, porque llorar en silencio, salir la lágrima que tú sientes donde va cayendo el ruido de la gota que cae. De ese ruido de esa gota que cae, yo todo el día llegué, ya eran las 7 de la noche, y yo cogí el micrófono y yo le dije a los de la FARC, cuando ellos me tocan, yo les digo, pidiéndome perdón, yo dije, yo no siento que este es un perdón verdadero, pero yo me he venido preparando conmigo misma, y Dios que me está dando la fuerza para estar aquí. Fue a Jesús que vivió tanto daño y perdonó. Ahora, ¿quién soy yo, Yojaira, que no puede perdonar? Yo sí los perdono a ustedes, los perdono de corazón, los perdono de lo que me hicieron. Y ellos sintieron vergüenza y agacharon la cabeza, porque yo dije, es que este perdón que ustedes están haciendo de toque de... Yo no lo siento que es verdadero, pero ustedes sí sienten que mi perdón hacia ustedes es verdadero. Que ellos se sintieron, fue avergonzados al yo levantarme y decirle que yo los perdonaba. Entonces ya ellos se pararon, me abrazaron, y llegó uno y me dijo, sí es cierto, se cometieron muchos errores. Las mujeres de los Montes María son mujeres fuertes, son resistentes, resilientes, son esforzadas. Mujeres que se han mantenido, a pesar de tanto conflicto, ellas se han mantenido en su territorio. Yojaira le recomienda a los jóvenes, que también son jóvenes con los pies en la tierra, de que sean ellos.